El tema que vamos a tratar estos 2 días es un tema que es bastante controversial. Es uno de los temas que más dificultad tienen las iglesias para hablar, y es acerca del tema financiero. Y quiero contarles que alguna vez teníamos un negocio y nos empezó a ir bien. Ganábamos dinero, hacíamos muchos negocios. Y recuerdo tanto que un día me invitaron a hacer un seminario, a recibir un seminario de finanzas. Mi respuesta fue: me está yendo muy bien y ahora no tengo tiempo para ir a tomar un seminario financiero porque de por sí lo estoy haciendo bien. Veo cómo Dios me respalda. Eso era en mi autosuficiencia, era en mi pensamiento, era en mi necedad. Y resulta que empecé a hacer negocios y me quebré. Y después de ver que estaba quebrado, que perdí el dinero, que perdí mercancía, me quitaron hasta el carro, me fui a hacer el seminario. Y cuando empiezan a enseñarme, lo que me decían no haga es lo que ya había hecho. Entonces uno invita a las personas, a los miembros de la iglesia a que escuchen este tema, a que vengan y escuchen palabra de Dios acerca de las finanzas, y la gran mayoría no está interesado. ¿Por qué? Porque están en lo mismo que yo dije. Lo estoy haciendo bien, no tengo tiempo para esto, tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas. Y después en las consejerías es donde nos damos cuenta cómo están sus vidas. Entonces, este tema financiero es bien difícil porque en la iglesia la gente quisiera que no se hablara del tema financiero por tantas cosas que han sucedido a través de la historia con el dinero y el mal manejo. Entonces se ha generalizado que en todas las iglesias hay mal manejo financiero. Entonces, hoy y mañana lo que vamos es hablar acerca de cómo funcionan las finanzas de parte de Dios. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. ¿Lo tienen? Es importante empezar a leer todo lo que tiene que ver con la parte financiera en las escrituras, porque lo que vamos a ver, a mirar, a explicar, es que las finanzas sí vienen de parte de Dios. Amén. Y algo que necesitamos entender es que el dinero fue creado por Dios. Entonces vamos a leerlo. Les voy a leer en esta versión. Primera de Crónicas 29, versículo 11 y 12. ¿Lo tienen? Dice: tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden las riquezas y el poder. Eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Y lo que está diciendo la Biblia en Primera de Crónicas es que todo le pertenece a Dios. Y cuando dice todo, es todo. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo. ¿Y dónde? Y en la tierra. O sea, ¿a quién le pertenece todo? Cuando hablamos de todo, está diciendo que todo viene de Dios. Y dice: de ti proceden la riqueza y el honor. ¿De quién viene la parte financiera? De Dios. Acá lo está diciendo la Biblia. El dinero viene de parte de Dios. O sea que aquí empiezo a entender algo. ¿Quién creó el dinero? Dios. ¿Y con qué fin creó Dios el dinero? Eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Sabían ustedes que en la Biblia hay más de 2350 versículos que hablan del manejo del dinero? Más de 2350 versículos donde Dios en su palabra habla sobre el dinero.
Aproximadamente hay 500 versículos sobre la oración y menos de 500 versículos sobre la fe. ¿Cómo la ven? ¿En qué se enfoca mucho las escrituras? En saber cómo se maneja el dinero. Hay 32 parábolas y la mitad de ellas habla sobre el dinero y la buena administración. ¿Quién hablaba sobre las parábolas? Jesús. Y entre 15 y 16 parábolas habla todo sobre la parte financiera. ¿Ustedes no se han preguntado por qué para Dios es tan importante la parte financiera? ¿Por qué Dios creó el dinero? ¿Por qué algo que es de bendición se ha convertido en algo de maldición? Entonces, vamos a leer Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 11. Lucas 16, 11. ¿Lo tienen? Y dice, Lucas capítulo 16, versículo 11. Dice, ¿lo tienen? Dice, por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y mire que este tema es tan increíble que el Señor dice, si ustedes no saben manejar el dinero, ¿cómo les voy a confiar todo lo que tengo para ustedes? Y Dios lo primero que empieza a hablar es que todo en Primera de Crónicas dice que todas las riquezas provienen de Dios. Y algunos empezamos a experimentar una vida financiera. Pero acá dice que si nosotros no somos fieles en esa vida financiera, donde no le hemos dado participación a Dios, ¿cómo nos va a dar a manejar las riquezas que Él tiene para cada uno? Entonces empieza uno a entender que el tema financiero es tan serio para Dios que para nosotros es importante que se nos revele cómo funcionan las finanzas en Dios. Ahora, las finanzas deben ser un medio para vivir. Las finanzas no deben ser el fin de vivir. ¿Sí me entienden? Porque hay muchas personas que el fin de su vida es conseguir y conseguir. Y Dios no creó el dinero para que nosotros nos esclavicemos del dinero, porque las riquezas vienen de Dios. Entonces, las finanzas es un medio para vivir. Una vida espiritual incluye el manejo del dinero. Y me acuerdo tanto que alguna vez un pastor compartía que la gran mayoría de personas cuando llegan a bautizarse, se bautizan y sacan la billetera y la dejan por fuera. Y se meten todo el cuerpo, pero dejan la billetera por fuera. Porque se bautiza en su área emocional que necesita ayuda, se bautiza en su área sentimental, se bautiza en su área física, pero su área financiera no la puede bautizar porque este tema sí lo manejo yo. Entonces, cuando empezamos a encontrar lo que Dios nos dice, que si no hemos sido fieles en manejar un poquito, ¿cómo Él nos va a dar las grandes riquezas que Él tiene? Entonces, a muchos les sorprende que Dios tiene un plan con el dinero. Y ese plan es algo especial de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que en las iglesias no se ha podido hablar del plan del dinero por causa del pensamiento de muchos que creen que el dinero es malo y que en la iglesia no se debe tocar el tema financiero. ¿Por qué? Porque si se habla en la iglesia sobre las finanzas, la gran mayoría lo que está pensando es que la iglesia les va a empezar a quitar todo lo que han producido o han tenido o sus herencias. Porque ha sido un mal manejo conceptual que ha sucedido en la historia del cristianismo. Entonces, hablar de finanzas en la iglesia, la gran mayoría dice, vea, si ve, ya empezaron, ahora van a pedir, ahora van a quitar, ahora van a exigir. Y eso es una gran mentira. Por eso les estaba diciendo, 2350 versículos hablan en la Biblia de cómo se maneja el dinero. Entonces,
En todas las culturas, el dinero ha desempeñado un papel muy importante. En todas las culturas. ¿Y cómo se llegó al dinero? Después del trueque. ¿Recuerdan? Antes todo era a través de trueque. Le doy esto, deme esto, le doy esto, deme esto, quiero una casa, le doy tantas cosas, lo que se llamaba hace muchos años la dote. Quiero su hija, le voy a dar esta dote por ella. Entonces existía el trueque. ¿Y después qué resultó? El papel moneda, el dinero. Y cuando entró el dinero para poder comprar, hacer, pero a través de entrar el dinero, entró un gran problema al manejo financiero. Entonces, todas las culturas se han desempeñado a través del dinero, es muy importante. Y si Dios, que es soberano, no tiene un plan con el dinero, significa que Dios no es soberano. Y Dios, cuando creó y permitió el papel moneda para toda la humanidad, es porque Dios tenía un plan con el dinero. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no hemos conocido cuál es ese plan. Muchos han estudiado economía, han estudiado contabilidad, contaduría, han estudiado matemática financiera, todo lo que tiene que ver con el área de finanzas. Y manejan las finanzas de acuerdo a lo natural. Y eso es bueno, pero es mejor conocer al que creó las matemáticas financieras. Es mejor a la manera de aquel que creó el dinero. Y miren que todos buscamos opciones de cómo manejar el dinero. Y al único que no le permitimos que nos enseñe a manejar el dinero es al Señor. Porque si en la iglesia me hablan de dinero, entonces en la iglesia lo que me quieren es quitar el poquito que tengo. Miren el pensamiento tan poco de Dios, por no decir que no es nada de Dios. Entonces, el pensamiento que el tema financiero no se debe tocar en la iglesia ha permitido que los cristianos vivan bajo maldición financiera, porque no se les ha revelado el plan de Dios con el dinero ni la buena administración según Dios. ¿Sí o no? Entonces, si en la iglesia se habla de administración financiera, el pensamiento es, ya sé para dónde voy. Y me acuerdo tanto de un hombre que me decía, yo quiero ir a la iglesia porque necesito encontrar paz con Dios. Y era un hombre que tenía dinero. Y decía, pero yo no voy porque yo voy a la iglesia y me quitan el dinero. Y estaba enfermo, estaba mal, a punto de morir. Cuando pudimos hablar y decirle, hermano, usted no tiene que traer dinero a la iglesia. Venga y encuéntrese con Dios, punto. Vino, se encontró con el Señor, no se le exigía dinero y la gran sorpresa de él fue que salió sano de todas sus enfermedades. Porque a veces la gente utiliza el tema financiero para no acercarse a Dios. Y lo peor de todo, que como no se acercan a Dios, las finanzas no son sanas. ¿Y cuántos cristianos vemos que luchan con el tema financiero? ¿Cuántos vemos que oran y quieren hacer muchas cosas, buscan trabajo, tienen ideas, tienen emprenderismo, pero no tienen la bendición en lo que están haciendo? ¿Qué estará sucediendo? ¿Qué pasa en las finanzas? Entonces, conozco muchas personas que quieren llevar una vida y una relación con Dios, pero la parte financiera les impide tener esa relación y creen que si se meten en una buena relación con Dios, Dios les va a quitar algo o en la iglesia les van a empezar a pedir sus finanzas. Por eso mucha gente es tan reservada en el tema financiero, porque piensan que en la iglesia les vamos a decir, venga de esto, venga de lo otro, venga de... La iglesia no está para pedirle a nadie. Y la iglesia no puede tener la posición de pedirles. La iglesia lo que hace es lo que estamos haciendo hoy, mañana, enseñarles cómo funciona la área financiera si quieren ser bendecidos financieramente. Entonces, empiecen a quitarse ese argumento que han tenido sobre, es que en la iglesia todo es plata. Y he escuchado a la gente que dice, es que todo es plata. ¿Cuántas veces se les ha pedido plata en la iglesia? Es más, alguien me dijo, es que ustedes deberían, perdón un momento,
ustedes deberían tocar más el tema de las finanzas, porque muchos no dan sus finanzas porque no entienden el tema financiero. Y cuando se empieza a hablar en la iglesia del tema financiero, ve uno las caras. Ve uno cómo se empiezan a incomodar porque piensan que se les va a empezar a quitar algo que ya tienen. La iglesia no es para eso. La iglesia es para enseñar el buen manejo financiero que el Señor nos ha llamado a tener con lo que Él nos ha dado. ¿Claro hasta ahí? Entonces, una persona espiritual, pero su manejo financiero no es conforme a las Escrituras, ¿qué espiritual tiene una persona que no le confía sus finanzas a Dios? ¿Qué espiritual es? Porque la Biblia dice, confiad en Él, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero venimos a confiar en Dios en todas las áreas, menos en las finanzas. Y esto es muy increíble y es muy sorprendente. Porque si una persona que viene a la iglesia no confía en Dios en el área financiera, significa que tiene autosuficiencia, tiene desconfianza en Dios y tiene un área donde no permite el plan y la dirección de Dios. Eso lo lleva a que su vida esté totalmente en desorden y esto se refleja en las demás áreas. ¿Por qué? Porque el área financiera es muy importante para el desarrollo de la vida. El área financiera es muy importante en el área familiar. Y si yo no tengo las finanzas basadas en Dios, entonces el manejo financiero lo estoy teniendo a mi manera y no a la manera que Dios dijo para que haya una verdadera bendición. Entonces, el que no le permite a Dios dirigir sus finanzas es una persona que tiene muchos problemas financieros, de confianza, de autosuficiencia, y ese problema financiero de no confiar en Dios se le va a reflejar en todas las demás áreas. ¿Por qué? ¿Qué hace uno con el dinero? ¿Con qué se paga el arriendo, las cuotas? ¿Con qué se compra el mercado? ¿Con qué se compran las necesidades básicas? Con dinero. Y si yo no sé manejar el dinero y resulta que Dios me mandó para pagar una cuota y me lo gasté en salir a comer, me lo gasté en unos zapatos que me gustó, entonces me fui con unos buenos zapatos, pero seguí con un problema en la casa. Ya después vamos a tocar ese tema. Entonces Dios nos empieza a enseñar que hay un orden para poder manejar el dinero. Entonces, si yo soy espiritual, si yo oro, si yo leo la Biblia, es increíble que donde lea la Biblia no me vaya a encontrar ninguno de estos 2350 versículos que me hablan sobre el manejo financiero. Más bien yo creo que cuando empiezo a leer la Biblia y la Biblia empieza a tocar los temas financieros, yo paso la hoja o paso rápido porque es un tema que tiene que estar vetado en mi vida, porque el manejo financiero me corresponde a mí. Miren los malos conceptos. Y cuando empezamos a ver las escrituras sobre cómo Dios es el dueño de todo, Salmo 24, la tierra y su plenitud y todo cuanto hay en ella le pertenece a Dios. Entonces, si Dios en este momento nos pidiera nuestras finanzas, ¿qué haríamos? Porque todo es de Él. Si Dios me dice, entrégame tus finanzas, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Mis finanzas o tus finanzas? No tengo, no me parece correcto. O sea, ¿cuál es mi concepto sobre el dinero? Que eso es lo que tenemos que aterrizar hoy. ¿Qué concepto tenemos? ¿Es el dinero que proviene de Dios o es mi dinero que produje trabajando con mi esfuerzo, con mis dones y con mis talentos? Ahí es donde empieza el gran problema financiero. Creer que todo es porque yo lo he conseguido, porque yo tengo esta capacidad, porque yo soy capaz, porque yo tengo dones y talentos y nadie como yo. Es que no hay como hacer las cosas uno mismo. Esa autosuficiencia hace que uno se llene y uno diga, mi dinero. Yo no sé si ustedes conocen personas que atesoran cosas. Aquí en Calarcá pasó algo. Recuerdo tanto, esto fue cuando
presté servicio, acá en el barrio Giraldo, se murió una viejita que en las calles pedía limosna. Y ella vivía en una casa y esa casa olía horrible, porque ella en medio de su desorden hacía sus necesidades en todas las partes de la casa. Eso olía inmundo. Cuando murió, pues dijeron, ¿quién va a limpiar esa casa? Nadie se quería meter porque olía horrible. Cuando hubo un policía y dijo, yo me meto y limpio esa casa. Y se metió, se puso guantes, eso parecía pandemia, eso fue y empezó a limpiar esa vaina. Oh, sorpresa que encontró varios, ¿cómo se llaman? Timbos, canecas grandes y todo alrededor lleno de lo que ustedes ya saben, todo untado, y él llegó con manguera, limpió. Cuando fue a mover esas canecas, no se podían mover. Cuando empezó a destapar una por una, oh sorpresa, todas las canecas llenas de lo que ella recogía, todas las monedas que le daban. Plata. ¿De quién terminó la plata? Del que se metió a limpiar. Entonces esta mujer pedía y pedía y atesoró para que otro se lo llevara. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Queremos atesorar y entre más queremos atesorar, más estamos perdiendo. Porque aquí se mueve algo espiritual y ya vamos a ver lo que esto significa. Pero miren que uno se preocupa tanto por cómo conseguir, cómo hacer, y el Señor dice, pero es que eso no es lo importante. Porque hoy pueden pedir tu vida y qué va a pasar con todo lo que te has esforzado. Entonces miren que ese tema financiero es tan difícil porque a todos nos enseñaron es muévase, trabaje, consiga, gaste, y nos han sacado del plan de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y este versículo es muy clave para poder empezar a tener un buen manejo financiero. Y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué significa esto? Que Dios en el tema financiero necesita que renovemos nuestra mente porque Él en el tema financiero su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero hay un problema que está hablando Pablo, que el problema está en nuestra mente. Porque las matemáticas de Dios es diferente a las matemáticas naturales que nosotros manejamos. Y el manejo financiero de Dios es un manejo espiritual. Y yo necesito cambiar mi forma de pensar en cuanto a lo que es el dinero. Entonces, habla sobre renovar esa mente. Y solo así vamos a descubrir esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, que también tiene que ver con el área financiera. Y hay muchos en la iglesia que no han descubierto la buena voluntad de Dios en el área financiera. ¿Cuántos hay frustrados financieramente? ¿Cuántos están o mantienen preocupados por el área financiera? ¿Cuántos se preocupan y qué hago si me quedo sin trabajo? ¿Cuántos se dejan humillar en los trabajos por cualquier peso porque es que tengo que trabajar? Necesitamos conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Pero ¿dónde radica? Dice que debemos renovar la mente. Y renovar la mente significa que Dios tiene un plan para el dinero. Pero yo necesito conocer cómo se maneja el tema financiero. Y la gran mayoría de la sociedad está funcionando bajo la premisa de consigo dinero y lo han idealizado. ¿Sí o no? ¿Qué se mueve en la sociedad? El que más tenga,
Trabajamos. ¿Cuánto gana usted? ¿Qué ha conseguido? ¿Cuál es su carro? ¿Ya cambió la camioneta? ¿Ya tiene un mejor apartamento? ¿Ya consiguió la finca? Entonces, Dios nos dio el dinero para vivir. ¿En qué se convirtió el dinero? En la necesidad principal para vivir. O sea, no necesito a Dios para vivir. Necesito dinero para vivir. Y recuerdo que cuando empezamos en el ministerio con mi esposa, nos pegábamos unos ayunos y oraciones por la gente que nos pedía trabajo. Y decía, pastor, es que me quedé sin trabajo. Y nosotros íbamos, Señor, mírala, míralos, mira a sus hijos, mira sus necesidades, ábrele las ventanas de los cielos. Y obviamente, Dios es Dios. ¿Qué hacía el Señor? Los bendecía, les daba trabajo. Y no los volvíamos a ver en la iglesia. Y nos los encontramos y le decíamos, ¿qué pasó? No, es que el Señor me bendijo tanto que el domingo estoy tan cansado que ni fuerzas de ir a la iglesia. Dijimos, no volvemos a orar por nadie por trabajo. Porque la gente sin trabajo busca a Dios. La gente con trabajo no necesita a Dios. O sea, que ¿dónde está puesto el corazón? En el dinero. Entonces, la gran mayoría de la sociedad, digo la gran mayoría porque hay algunos que no funcionan por el dinero. Por ejemplo, los que vienen de los años 60, les gusta ese movimiento hippie. Ellos son amor y paz, ellos duermen en cualquier lado, se meten en cualquier tiraflechas, eso en cualquier lado sirve. No les preocupa si comen bien, si no tan bien, Dios es bueno. Entonces, no todo mundo está trabajando en función del dinero, pero la gran mayoría de la sociedad está funcionando bajo la premisa de conseguir dinero. Y el conseguir dinero significa que volvieron al dinero un Dios. Y perdió el sentido de lo que Dios quería que fuera el dinero. Pero perdió el sentido no porque Dios lo permitiera, sino porque nosotros idealizamos más el dinero que a Dios. Ahora, me llama la atención esto. Toda nuestra fuerza, todos los talentos y toda la preparación que tenemos desde pequeños nos han enfocado ¿a qué? A conseguir y satisfacer unos deseos y necesidades. ¿Por qué le pagamos a los hijos los mejores colegios? ¿Por qué los queremos meter a que ya desde pequeño hablen 3, 4 idiomas? Para que cuando crezcan tengan muchas oportunidades. ¿Y esas oportunidades es qué? Conseguir plata. Pero vaya a ver si le enseñamos a los niños, vaya ahora y pregúntele a Dios cuáles son sus talentos y cómo Dios lo va a usar en la vida. Eso no lo hacemos porque es ridículo. Tenemos que meterlo a un buen colegio. Ese colegio de allí vale tantos millones. Ese sí me le va a asegurar la parte financiera. Miren cómo nos ha cambiado el concepto acerca de quién es Dios con el dinero. Entonces, ¿por qué los llevamos después al colegio? Vamos a meterlos a la universidad y no puede ser pública, privada. ¿Por qué? Porque es que en la privada le da nombre y va a conseguir en la industria un mejor puesto cuando muestre el cartón de esa universidad. ¿Dónde está Dios? O sea, se ha cambiado tanto el concepto y Dios perdió su poder en las finanzas porque Dios en las finanzas no puede hacer milagros en su pueblo. Y miren el mal manejo tan grande que hemos tenido con la parte financiera. Y por eso me gusta hablar mucho de esto en este tiempo, porque uno ve a la gente y a la sociedad corriendo y en sus afanes y tenemos que conseguir y debo aquí y debo allá y ahora me quiero endeudar con esto y si Dios quiere vengan, si Dios quiere, esa no es la voluntad de Dios, esa es su voluntad. Usted se quiere endeudar. Usted quiere mostrar que tiene muchas cosas. Usted quiere meterse en pesadillas. Usted quiere que le cobren. Usted quiere que le vengan y lo embarguen. No diga que la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, yo me meto en y que el banco me dé el préstamo. Y si es de Dios, que salga el préstamo.
Y como tenemos vidas en desorden, pues obviamente, ¿qué hacen los bancos? Necesita plata y entonces, claro, mijo, yo le doy, le cobro el triple de lo que me debe y si no me paga, pues le quito lo que haya comprado. Y después dicen, Señor, ¿qué pasó? No era tu voluntad. Si ven, siempre le echamos la culpa al Señor del manejo mal administrado de nuestro dinero. Pero como no podemos hablar del tema financiero en la iglesia, porque me van a robar. Es que claro, vaya dele para la gasolina al pastor y el diablo se mueve para llenarlos a ustedes de pura ruina financiera. Mientras que los pastores cumplimos con principios, Dios cumple con promesas y nos bendice. Y me acuerdo tanto cuando abrimos la primera iglesia, que teníamos un carrito, un Mazda 323, modelo 84. Y se nos dio la oportunidad de cambiar el carro. Eso fue un milagro, miren, no se los cuento porque no tengo tiempo. Pero cambiamos el carro y llegué a la iglesia. Y todos miraban el carro y como que un pastor. Y lo primero que les digo es, gracias a Dios, el Señor nos ha permitido cambiar del modelo 323 Mazda, modelo 84, a este Hyundai modelo 97. Y gracias a Dios, ninguno de ustedes puede decir, vean los diezmos donde quedaron, porque ninguno de ustedes diezma. Todos se pusieron así serios, pálidos. Yo no sé si fue que les dio pena, vergüenza, pero fue demostrarles que uno de los argumentos que los tiene en pobreza es fijarse si Dios bendice o no al pastor. Y eso es un argumento financiero tenaz en la iglesia, porque el Señor no puede bendecir a nadie. Y yo me pongo a hablar con muchos y les digo, vea, un abogado tiene carro porque es abogado. Un médico tiene carro porque es médico. Un empresario tiene carro porque es empresario. Un pastor tiene carro, es ladrón. Miren los argumentos que se mueven dentro de la iglesia. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que tal como es la cabeza, es el cuerpo. Y si Dios no nos bendijera a nosotros financieramente, ustedes estarían arruinados financieramente, porque como es la cabeza, es el cuerpo. El espíritu se transmite. Por eso nosotros no le hemos creído a toda esa sartada de mentiras que vienen a decir que es que la iglesia es un negocio. La iglesia es una bendición y la iglesia les ha cambiado a ustedes la vida. Y ahora, ¿qué queremos enfrentar? El tema financiero. Porque muchos en la iglesia tienen unos problemas financieros tenaces porque no han cumplido principios para que Dios cumpla promesas. Y por eso tienen que renovar su mente. Y quiero desenmascarar tantas mentiras y tabús que habla la gente. Que en la iglesia, toda esa plata de la iglesia. ¿Qué se hace con el dinero en la iglesia? ¿Se paga este lugar? Miren la tarima, miren el sonido. ¿En qué están sentados? Resulta que yo pasé por Armenia por un negocio que vendían sillas y me dijeron, ay, venga usted a abrir iglesia, tome estas 150 sillas. Y entonces salí con las 150 sillas y la puse en la calle y yo, mire, ¿y ahora qué hago con esto? Y pasó un señor en un camión y dijo, usted va para Calarcá y va con esas sillas, yo se las llevo. Y nos vinimos por acá cuando estaban el dueño de acá de la bodega dijo, ay, y usted no tiene dónde meter, métalas acá, métalas acá. Y la señora del frente dijo, ay, ¿y ustedes quieren tener un sitio para los niños? Venga, coja la casa. Y pasó otra y dijo, ¿y ustedes tienen juguetes para los niños? Ay, venga, yo le doy todos los juguetes y las sillas para los niños. Y pasó otro y dijo, ay, pero eso sin pintar y eso tan feo. Venga, yo les doy para la pintura y para que organicen eso. Y pasó otro y dijo, ay, ustedes no tienen sonido. Venga, yo les regalo el sonido. Así ha funcionado la iglesia. ¿Por qué me miran así? ¿Sí ven cómo el dinero se utiliza en la iglesia? Sí, cada mes pasa alguien y dice, ay, yo me imagino que ustedes necesitan pagar los servicios de la iglesia, tómenle regalo. Y por si algo, yo me imagino que también los de la fundación, tomen. ¿Saben que cuando se empieza a manejar el dinero en la forma que Dios dice, todo lo que nosotros damos se convierte en bendición?
Pero ¿cuál es el tema? ¿Cómo nos han desenfocado? Que dar dinero en la iglesia no vale la pena. Y por eso muchos en la iglesia prefieren gastarse lo que es del Señor en una hamburguesa. Y prefieren gastarse lo del Señor en viajes, en zapatos. Ahora viene diciembre y Flamingo salió que porque en vos confía, vaya que le va a fiar, y en febrero le va a llegar el abogado y lo va a embargar y le va a quitar todo, porque en vos confía. Pero la gente no va al Señor. Miren el tema financiero, o sea, acá se mueven tantas cosas. Y cuando empezamos a leer tercera de Juan capítulo 2, dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera ¿qué? Tu alma. O sea que Dios, ¿en qué quiere vernos prósperos? En el área financiera. ¿Por qué? Porque nos está hablando que quiere que seamos prósperos en todo. Eso significa salud física, salud emocional en el alma y el tema material o financiero. ¿Por qué creen ustedes que Jesús en Juan 14 dijo: voy a prepararles morada donde mi Padre? Y me acordé de un pastor que nunca se me olvidó su ilustración. Y cuando empezó a orar por los diezmos y ofrendas, siempre había un hermanito que se hacía loco y le pasaban, porque estábamos en una iglesia que pasaban el alfolí, entonces cada uno metía su sobrecito, su ofrenda y la pasaba al otro. Él siempre hacía esto. Y dice el pastor: el Señor dice en Juan 14 que va a hacernos morada en los lugares eternos. Y resulta que un hombre murió y cuando llegó al cielo empezó a ver esas mansiones y decía: ¿qué es esto? Calles de oro, lo que dice la Biblia. Y en medio de todas esas casas hermosas había una de bareque. Y le dicen: hermano, esa le tocó. Y él dijo: ¿pero por qué me tocó esa? Y dijo: pues con lo que Dios no alcanzó para más. Esto es increíble. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque nos han dicho que Dios nos quiere prosperar en las emociones, nos quiere prosperar sanándonos, pero Dios no nos quiere prosperar en el área financiera. Y eso es una mentira. Y no estoy hablando de la prosperidad que han desenfocado en las escrituras. Estoy hablando de la prosperidad que viene por hacer las cosas bien, por hacer las cosas bíblicamente. Y cuando usted y yo empezamos a ser buenos administradores y a manejar el dinero conforme a lo que es Dios, entonces las cosas van a cambiar, las finanzas van a cambiar. Y no hay nada como manejar las finanzas financieramente. Financieramente. Y lo que sí les puedo decir es, no, es que tengo tanto para decirles. Miren, Dios desea que vivamos conforme a su plan. Él desea que yo tenga provisión en porque es su voluntad. O sea, cuando ustedes van a Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, Dios me bendijo con todo para que cuando yo naciera tuviera lo suficiente para poder nosotros vivir. Ustedes ni se imaginan, y les voy a contar cosas que ustedes no saben. Cuando vivíamos en Armenia, vivíamos en X barrio y mi esposa tenía que irse con Daniel a llevarlo hasta el Modelo, que allá era el CAS, o es el CAS, donde había solo el estudio para Daniel. Y mi esposa salía a las 7 de la mañana con Daniel y caminando, y eso tan lejos, y de venida ese calor tan impresionante. Daniel llegaba desesperado, mi esposa sudando. Empezamos a orar que Dios nos diera un medio de transporte. Pero cuando empezamos a orar esto, ya había quebrado y ya había perdido todo el negocio por orgulloso. Y fue ir a decirle: Señor, necesitamos, mira la situación con Daniel, mira a mi esposa, es difícil el transporte con Daniel. Y Dios nos bendijo y nos mandó un carro, una moto, que después se convirtió en carro. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos, es su buena voluntad. El problema es que si yo no sé
¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Yo voy a creer que el dinero es para usarlo en lo que yo quiero o satisfacer mis deseos. El deseo de Dios es bendecirnos para suplir lo que necesitamos, no lo que queremos. Y uno de los grandes errores en la iglesia es que se cree que el dinero es para nosotros darnos gusto, porque nos han enseñado que ¿qué tiene? Eso vale. ¿Qué tienes? ¿Dónde vives? ¿Qué marca de carro tienes? ¿Pagas arriendo o ya compraste? Es como cuando uno se encuentra con pastores amigos y ¿cuántos miembros tiene? Las cosas que no valen la pena. ¿Y el enemigo a qué se ha metido? Trabaje, trabaje y trabaje para que consiga. Entonces, cuando analizamos el verbo prosperar, este abarca físico, emocional y material. Y necesitamos aprender que Dios en el área financiera nos quiere bendecir mucho. Pero desafortunadamente hay algo. Y ese algo nos está impidiendo vivir la prosperidad correcta. Busquen Mateo 6:24, ahí atrás de Romanos. Mateo 6:24. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Mateo capítulo 6, versículo 24. Y van a ver cómo sí se relaciona todos estos temas, la Biblia, con la parte financiera. Y dice Mateo 6:24. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios. ¿Y qué? ¿Con qué están comparando a Dios? ¿Y con quién está diciendo que debemos tomar dos decisiones? Dice, nadie puede servir a dos señores. ¿Cuáles son los dos señores? Dios y las riquezas. Y lo está aclarando acá. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde lo importante es que Dios me bendiga para yo tener dinero. Y aquí entra un tema muy espiritual, porque está hablando de adorar a alguien más que a Dios. ¿Y a quién adoramos? O bueno, ya me salí de eso, gracias a Dios. ¿A quién se adora? Al dinero. ¿Con qué se compra todo? Con dinero. ¿Por qué se trabaja tan duro? Por más dinero. Y dice la Biblia que colocamos a competir a Dios con el dinero. Ustedes conocen, bueno, lo que estamos hablando es que todo proviene de Dios. ¿Quién creó las finanzas? Dios. ¿Para bendecir a quién? A su pueblo. Así como Dios creó las finanzas, también hay un ser espiritual que quiere destruir lo que Dios quiere hacer con las finanzas en su vida. Y esa fuerza espiritual se llama Mamón. Y ese nombre, Mamón, en griego significa riquezas. Y es el nombre bíblico de un demonio que representa el pecado de la avaricia. ¿Y qué hace la avaricia? Aquí empezamos a analizar nuestra vida financiera, la forma como conseguimos el dinero y administramos esa provisión. Esa forma muestra si estoy bajo la prosperidad de Dios o si estoy bajo el reino de las tinieblas, bajo Mamón. ¿Qué significa? Que la función de Mamón es darnos otras formas de conseguir la prosperidad. Y administramos mal esa engañosa prosperidad porque el engañar es la función de Mamón. Entonces, Mamón, su función es traer avaricia. Y la avaricia es, quiero más. ¿Y cómo hago para conseguir más? ¿Cómo se consigue más? ¿Qué negocio hay? ¿Qué torcido hay? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué la corrupción se llama avaricia? ¿Por qué los trabajos fáciles de los muchachos, el sicariato, las drogas, todos esos negocios, las pirámides? Porque es dinero rápido. ¿Y quién cae en ese tipo de negocios? Los que tienen a Mamón por Dios. La avaricia.
Es que quiero hacer esto, voy a conseguirme esto, voy a cambiar por acá. Y esa avaricia, y ya que tengo esto, quiero esto, y esto ya no me sirve, yo quiero más. Y empieza Mamón a decirle sí, y le empieza a presentar personas con negocios para hacer cosas indebidas, pero es dinero rápido. Y saben que la gran mayoría dice: uy, Dios mío, gracias por esta bendición. Miren el engaño que hay en el pueblo de Dios, porque lo único que es fácil y gratis en la vida es la salvación. De resto, Jesús dijo en Juan 17: mi Padre trabaja y yo trabajo. Y así como trabajamos, tenemos que hacer varias cosas que lo vamos a ver mañana. Pero miren el engaño de la avaricia. Y la avaricia es tan increíble que si usted empieza a analizar su vida financiera, ¿cuántas deudas tiene por avariento? ¿En cuántas deudas lo ha llevado a caer la avaricia? Es que tengo este pantalón, no, pero yo ya quiero otros zapatos. Abren el closet, no, es que no tengo nada que ponerme, pero ahí hay una tarjeta de crédito. Eso después pago. No, es que voy a meterme en esto otro, porque es que Dios me bendice. Es que por ahí tengo un negocito en remojo. Son finanzas basadas en mamón, no en la prosperidad de Dios. Y hoy en día ve uno gente con una cantidad de cosas, sí, carro, moto, finca y unas deudas. Y uno dice: venga, ese número existe. Dice: es que usted no se imagina cómo resulté metido en estos problemas. Se llama avaricia. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Y el pueblo de Dios mantiene angustiado porque están haciendo malos negocios basado en mamón y no basado en la prosperidad bíblica. Entonces se meten en cuantas cosas le pinta el Dios mamón y a él sí le obedecen y los lleva a la ruina. Mientras que Dios dice: hijitos, yo quiero que seas prosperado en todo. Y a Dios si no se le cree ni se le honra. Por eso en Mateo dice: venga, es que ustedes pusieron a competir las finanzas con Dios. Y por eso muchas personas en la iglesia no les gusta que les hable de este tema, porque su Dios es el dinero. Mi dinero, para mi gusto, ¿saben qué es la avaricia? Mío. Todo es mío. Y cuando llega el tiempo de darle a Dios, miren lo que es la avaricia. Entonces, si empezamos a colocar en orden toda la vida financiera, todas las cosas, entonces vamos a descubrir que la función de mamón está cumpliendo su deber en mí. Me está llevando a tener una prosperidad que no es basada en Dios. Me gustan los juegos de azar, me gusta que la suerte me ayude, los trabajos que no generan finanzas bendecidas, el afán por conseguir de cualquier forma, gastar por llenar mi vacío. Nos enfoca en tener más cuánto tengo, eso valgo. Entonces, la función de mamón es decirnos en la iglesia: no den en la iglesia, pero vaya dese su gusto, porque usted merece ser próspero. Pero la prosperidad que le está vendiendo es el engaño que le va a cobrar mañana. Mientras que la bendición de Dios es la que enriquece y no nos añade tristeza. Dormimos tranquilos y bendecidos. ¿Sí o no? Entonces, el hablar las finanzas en la iglesia significa: cambien su forma de pensar, porque Dios sí quiere bendecirlos financieramente. Pero ustedes están manejando el dinero a su manera, y a su manera es la forma de mamón, la avaricia, el que nunca me alcanza. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 5, miren, este es un tema largo. Colosenses 3, capítulo 5 dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. ¿A qué está diciendo Pablo en Colosenses que se debe morir? A la avaricia,
que es idolatría. O sea que ¿a quién se está idolatrando? A Mamón. Y venimos a la iglesia y adoramos a Dios. Por eso cuando el pastor decía que se bautizaban con la billetera por fuera, me bautizo acá, pero déjeme a Mamón afuera. Dice, los malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. ¿Cuántos de ustedes idolatran el dinero? ¿Cuántos de ustedes su vida está en función del dinero? Y Dios no creó el dinero para que vivamos en función de él. Dios creó el dinero para que fuéramos buenos administradores y viviéramos para Dios, y el dinero es una bendición para vivir para Dios. Y muchos, su vida es el dinero. ¿Cómo vamos a ver la prosperidad de Dios? ¿Cuántas deudas tienen por seguir a Mamón? ¿Cuántos gota a gota? ¿Cuántos gastos que no necesitan? O sea, Mamón viene y les vende idea, y viene diciembre y ahorita, ay, es que si no le doy al niño, si no le da al niño no pasó nada. Dele libertad en su espíritu, dele libertad en sus finanzas. Pero no falta el que, mamá, ¿dónde están los juguetes? Vea, póngase una alabanza, póngale, porque mi Dios todo lo puede, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Créale a Dios, pero ponen a Mamón, cánteme Mamón. El niño no me quiere. O sea, empiezan a darle cuerda a Mamón. Sí, Mamón, es que no tenemos cena, no tenemos que comer. ¿En qué se están gastando el dinero? O sea, tenemos que ser realistas. Y miren que hay una mala administración, y el problema ¿de quién es? De la iglesia. No, nuestra función es enseñarles que si ustedes hacen bien, van a ver la mano de Dios y los va a bendecir de tal manera. Pero ustedes están manejando el dinero de acuerdo a Mamón y no a Dios. Porque si a ustedes les da el deseo de comprar algo, hacen lo que sea y se los compran. Y uno ve acá los 25 de diciembre como todos llegan oliendo a nuevo. Y eso, nuevo. El 1 de enero muchos ni vienen porque están en las fincas, están en el chalet, están paseando, gastándose lo que no tienen. Y después llegan acá, Señor, Dios mío, voy a cambiar, bendíceme, entro en ayuno y oración. Y el Señor le dice, no, mi hijo, renueve su mente, administre bien. Yo lo he bendecido, le mandé finanzas y se lo gastó en lo que no era. No es mi culpa. Es que esa iglesia tan duros. No, hermano, no es que en la iglesia seamos duros. Es que yo no puedo enseñar lo que no es bíblico. Y la iglesia, la gran mayoría, adora a Mamón. Miren, es increíble. Es increíble. ¿Cómo ustedes quieren tener finanzas sanas, pero ustedes no dan lo que le corresponde a Dios? Prefieren comerse una hamburguesa que honrar a Dios. Y se comen la hamburguesa y a las 3, 4 horas van y botan la hamburguesa y quedaron pelados. Ustedes honran a Dios y a los 2, 3 horas Dios ya los está bendiciendo. Porque Mamón, ¿qué le dice? Hombre, para usted, consuma. Y por eso Pablo está hablando de mueran a esa avaricia. Porque la avaricia es, ¿qué más consigo y cómo lo consigo? Yo no sé si ustedes han escuchado de los yaqui. Y a nosotros nos pasa cuando empezamos a arreglar la iglesia. Ya pintamos acá, pues ya que quedó así, arreglemos eso. Y arregla uno, ay, ya que arreglé allá, pues montemos esto. Ay, ya que quedó esto, pues ya que me gusta, ay, organicemos. Y así, bueno, amén por la iglesia porque es bonita para todos, es la casa del Señor. Pero diga cuando uno dice, uy, me compré esta moto y ya que me compré esta moto, me gustaría una chamarra que me luciera con la moto. Y ya que tengo esa chamarra y esa moto, ¿qué tal si saco a otra que no sea mi mujer? Porque es que mi mujer descuadra. Así somos. Ahora que tengo carro, entonces no voy a montar a los amigos. Porque es que mis amigos me entienden. Y ustedes conocen el testimonio de la niña de los huevos. ¿Sí? ¿No? No se los voy a contar porque no hay tiempo. Pero
Una niña iba a salir con sus amigos y la mamá cristiana. Y le dijo, mija, que el Señor la bendiga y la guarde en ese viaje, la cuide. No, el Señor los llama en el portamaletas. Y se fueron y en el portamaleta había huevos. Y se estrellaron. Y se mataron. Y abrieron el portamaleta y lo único que estaba bueno eran los huevos. ¿Por qué? Porque mandó a Dios para el portamaleta. Que no le pase a usted. Este es mi carro, no el del Señor. Esta es mi casa. Esta es mi empresa, no la del, esta es mi chequera, esta es mi cuenta de ahorro, no la del Señor. ¿Y saben qué hace Mamón? Eso, mijo, porque lo que le traigo le va a gustar. Y después ve uno, el famoso dicho, subieron como palma y bajaron como coco. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar por Mamón, que todo es tan fácil de conseguir, que yo consigo y así como viene se va. Mentiras. Mentiras, Satanás le suelta y cuando le quita lo manda arruinadito, lo deja sin nada. Por eso les empecé a contar mi testimonio, que me creí el macho, pues el James Bond, la última Coca-Cola del desierto, la papa frita con la mejor salsa, y no necesito un seminario de finanzas porque es que yo ya sé, y tengo esposa contadora que ni le pregunto porque yo sé. ¿Y saben qué fue lo más duro de esto? Que no le dije, señora contadora o esposa mía, amada mía, aguantarme tanto, no le dije voy a hacer este negocio, pero lo hice. Y lo que sí hice fue llegar y decirle, ma, quebramos. Y me acuerdo tanto que ella lo único que hizo fue abrazarme porque yo estaba destruido, me abrazó y me dijo, podemos empezar de cero. Y me tocó irme a las calles a buscar cómo llevar comida a la casa. Y el Señor me decía, ¿quiere seguir así? No que se las sabe todas. Que no le pase a usted. Pero uno no aprende por experiencia ajena. Así que estaremos dispuestos a orar por ustedes cuando se quiebren por adorar a Mamón. Eso no es. Entonces, cuando está diciendo Pablo, renuncien a la avaricia, es lo mismo que está hablando en Mateo 6. ¿A quién tenemos compitiendo con Dios? Y a Dios es orar, buscar su voluntad y esperar que Dios nos bendiga de acuerdo a su voluntad. Eso sí que es difícil. ¿Qué es Mamón? ¿Qué quiere? Yo le doy. Es que quiero esto, se lo da. Y le coloca personas con el mismo espíritu, vamos a hacer, vamos a echar para adelante, no importa que eso es legal, eso no importa, ya todo es válido. A lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo, y no importa lo que Dios diga, importa es que Mamón sí me va a dar lo que yo deseo. Alma mía, descansa y refúgiate en lo que tienes. ¿Y qué dijo el Señor? ¿No sabes que esta noche van a pedir tu alma? ¿Qué vas a hacer con todo lo que atesoraste? Mire lo que hace Mamón, no nos deja disfrutar la bendición. Y la bendición se está perdiendo porque la avaricia está cumpliendo con su deber. Por eso necesitamos que ustedes tengan claro que el manejo del dinero es totalmente diferente. Y que en la iglesia necesitan aprender a hacer las cosas correctas para que la bendición de Dios sea la que los enriquezca y no les traiga tristeza alguna, y sacar la avaricia de sus vidas y permitan que Dios honre sus vidas conforme a lo que Él les dijo que está escrito, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dime. Pensé que me estabas haciendo... estaba estirando, también te dio calambre. Mateo 6:33, ya vamos a terminar. Los estoy preparando para mañana, porque mañana va a estar muy bueno. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué está diciendo Dios? Busquen primeramente ¿a quién? Al que creó el dinero. Y cuando buscamos a Dios, ¿qué empieza a venir? La añadidura. ¿Y cuál es la añadidura? El plan de Dios con el dinero en su vida. Y miren, uno empieza a orar y le dice, Señor, tengo estos planes. ¿Tú qué piensas de estos planes? Y recuerdo tanto que nosotros vivimos tantas quiebras, que en una de las que vivimos tan duras,
Me llamó un amigo de Londres y me dijo, hermano, acá hay mucho trabajo, véngase para acá. Venga que acá ya le consigo trabajo, y empiece a mandarle plata a su esposa y a sus hijos. Y uno comiendo lentejas y pescuezos de pollo. Y la miraba a ella, y mi esposa era flaquita, miraba a los niños flaquitos, yo flaquito, éramos la familia espagueti. Eso era una cosa increíble, flaquito, éramos, verbo pasado. Porque ahora la llenura del Espíritu está con poder. Y resulta que nos metimos a orar con mi esposa y dijimos, Señor, si esto es tuyo, si esta oportunidad de viajar a conseguir dinero es la manera en que tú nos vas a bendecir, Señor, que nos llame mañana a las 5 de la mañana. Hasta el sol de hoy no me he vuelto a ver. Colocamos la decisión. Mire, el deseo y la angustia estaba. Para mí era muy fácil decir, hermano, hágale de una, yo me voy consigo. Señor, ¿es tu manera? Y después vuelve y aparece como un año después, que estábamos todavía no en la misma, estamos en la inmunda. Y vuelve y aparece y no, ay, pero qué pues. Hermano, tengo para montar un negocio. Estábamos en Bogotá. Tengo para montar un negocio, pero tiene que ser en Armenia. Y Dios 8 meses atrás me había dicho que nos iba a sacar a otro lugar, que teníamos que seguir predicando el evangelio. Y yo le dije a mi esposa cuando le di esa palabra, Dios nos va a mandar, nos va a sacar de acá. El problema es que estábamos yendo como misioneros a Huasca, Cundinamarca, un pueblo frío, brujería. Ay, Señor, por allá, Dios mío, y nosotros éramos orando. Cuando llega él y dice, quiero que vaya y monten el negocio en Armenia y ustedes lo manejen. Señor, si es tuyo, que mañana nos llame hasta las 7 de la mañana, me acuerdo tanto, si viene este dinero del cielo. Nos llamó a las 5:30. Hermano, necesito que arranque ya para allá, y nos fuimos a orar. Señor, si esto es tuyo, haz algo, porque no tengo para el arriendo, no tengo para la comida, no tengo dónde llegar, no tengo para el pasaje. Y llama a él y dice, le acabo de mandar $1.000.000 a tal parte, déjele comida a su esposa y vaya, arranque. Y miren dónde estamos hoy. Las finanzas que vienen de Dios son pocas, pero se multiplica. Las finanzas que vienen de Mamón son muchas y los hunden. Tenemos que cambiar, iglesia, el manejo financiero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Saben cuál es el problema? Que la gran mayoría no buscan el reino de Dios porque sabe que Dios le va a decir que no a sus planes que no tienen futuro. Y después vienen a decir, pastor, ¿qué hago? Va a llorar el Señor, a mí no. Yo que él se puso la corona por usted para quitarle esa ruina inmunda que se puso usted. Yo no se la puedo quitar. Ay, pastor, tan duro. No, es que a mí también me tocó ir. Yo también fui y le dije, Señor, perdóname, qué arrogancia, qué soberbia. Yo sabía que tú no querías eso, pero yo sí lo quería. Y el Señor me decía, bástate mi gracia, mi hijo. Sigue comiendo pescuezos. Porque es la verdad. Es la verdad. ¿Hasta qué? Hasta que aprendí. Hasta que aprendí. Y le decimos, Señor, si estas finanzas vienen de ti, Señor, ¿ustedes creen que el carro que tenemos es porque es sin Sarabín? Eso fue de oración, de ayuno, orar por una llanta, orar por un perno, orar por los muebles, orar por la gasolina, orar por el aceite. Esto fue, Señor, si es tuyo, que eso que está en tu corazón se materialice. Necesitamos un carro para ir a Medellín, venir, porque el otro viejito ya no aguanta. Y eso fue de oración. Ese carro es respuesta de oración, de traerlo del reino de los cielos acá. Miren, es tan increíble. Es tan increíble. Y les voy a contar algo que los va a dejar sorprendidos a todos. Yo cometí un error en Medellín. Un error garrafal. Estaban los semáforos en rojo y cuando se dieron verde había un espacio y yo me mandé. Y el carro que venía acá frenó en seco para no dañarme. Venía otra camioneta detrás y ¡puf! Dañó la otra. Y yo, ay, Señor bendito, y me fui, porque el problema era de ellos. ¿Saben qué me pasó hace 3 meses? Paró un bus, una moto salió y por no atropellarlo frené y vino otro por detrás y ¡pac! Así como yo cerré a otro, otro me cerró.
Pero ¿saben cuál fue la misericordia de Dios? El arreglo del carro valió 8.200.000. Y la misericordia de Dios fue que el otro señor se bajó y dijo, hermano, yo tengo seguro, mi seguro le cubre todo. Y el golpe fue tan duro que por dentro las latas se arrugaron y por fuera el carro era intacto. ¿Ustedes creen que lo que hacemos mal no lo pagamos? Por eso nuestras finanzas tienen que ser limpias y transparentes, porque lo que se hace a la manera de Mamón se cobra y él no tiene misericordia. Cuando hacemos las cosas a la manera correcta, Dios abre caminos donde no los hay. El problema es que no queremos buscar a Dios para que las finanzas lleguen a la manera correcta, porque Mamón los tiene invadidos con la necesidad de comprar rápido, de conseguir rápido, prospere rápido, porque escuchamos de mucha gente que eso le ha ido súper bien, pero vaya mire si pueden dormir, vaya miren si tienen una buena conciencia, vaya mire si tienen un buen hogar. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. No está diciendo Dios que prescindamos del dinero y de los bienes materiales, sino que le demos el lugar que le pertenece a Dios. Todo lo demás llegará conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Denle el lugar a Dios en las finanzas. Y termino con esto. Dios es el dueño de todo y nosotros somos los administradores. Y necesitamos aprender a administrar el dinero del dueño para ver los resultados esperados por el dueño en la prosperidad. Si no somos buenos administradores, no vamos a ver prosperidad. Vamos a ver falsa prosperidad que se llama avaricia. Por eso este tema en la iglesia es muy espiritual, porque si todos manejaran su dinero a la forma bíblica, ustedes ya hubieran salido de tanta pobreza y ruina que les ha traído la avaricia, porque le han creído más a la avaricia que a Dios, le han creído más a los juegos de azar que a Dios, les ha creído más a la suerte que a Dios, han creído más en sus talentos que en el que le dio los talentos. Entonces, si la iglesia maneja las finanzas a su manera, ¿a dónde está la bendición de Dios? Entonces aquí descubrimos que a Dios no lo honramos con nuestras finanzas. Agradezca que le doy 2.000. ¿Sí o no? Agradezca que le doy 5.000. Estoy hoy botado. Y cuando se quedan sin trabajo. En otra de las que estábamos en la inmunda. ¿Saben cuánto era nuestro diezmo? 100 pesos. Y cogíamos un sobre, familia Muñoz Londoño, 100. Y me dice el Señor, lindo dando 100. Sé que recibiste 1.000 pesos porque me regalaron 1.000 pesos. Dije, Señor, ahí están los 100. Y me dijo el Señor, sí, te quiero ver cuando el diezmo no sean 100 pesos. Si tienes el mismo corazón dando 100 pesos. Y me llegó el día que no eran 100 pesos, no eran 400.000 pesos, no era 1.000.000, porque así fue la bendición. Y nosotros con el corazón agradecido, Señor, aquí está. Y el Señor dijo, por cuanto eres fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Y lo que ustedes están viviendo ahora en sus pastores ha sido pruebas, errores, pero aprender que Dios es fiel. Y Dios nos ha sacado de todas las situaciones difíciles donde Mamón nos quería tener. Y podemos ver la mano de Dios bajo su bendición, porque ha venido las finanzas del cielo para mi hogar. Y estamos orando que lleguen las finanzas de Dios para la iglesia. Pero ustedes tienen que hacer lo que les corresponde. Quiten a Mamón de sus vidas, no le den pena, miedo, obedecer a Dios. Mañana seguimos con la segunda parte, que va a ser bien interesante. Pero hoy necesitábamos que ustedes entendieran que el dinero es una bendición. Ahora, ¿qué dice? Se me quedó este versículo. Primera de Timoteo 6. Ya voy a terminar.
Primera de Timoteo 6 está ahí adelantico de Tesalonicenses. Primera de Timoteo 6, versículos 9 y 10. Con este sí digo, ay, ay, ay. Versículo 8, vamos a leerlo. Primera de Timoteo 6, del 8 en adelante. Dice, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz ¿de qué? ¿El amor a qué? O sea que la Biblia dice que no el problema es el dinero, sino el amor al dinero. ¿Cuántos aman el dinero? ¿Cuántos aman a Mamón? Y yo no vuelvo a la iglesia porque es que allá me va mal. Están felices con Mamón. ¿Quieres hablar? Estaba mostrando ahorita cuando estaba mi esposo hablando. 3 ejemplos. 1, Abraham. Abraham, cuando estaba con Lot, tenía que elegir y él eligió el desierto. Entonces, primera respuesta, no es el lugar, es Dios. Dios bendijo a Abraham en el desierto. Lot escogió por su vista, Lot escogió por su carne lo que le llamaba la atención y se fue a donde era bonito y donde supuestamente había prosperidad. El problema era que todo el mundo elegía esa misma tierra. Entonces eso era Sodoma chiquita y luego se extendió y se unió a Gomorra y fue Sodoma y Gomorra y fue tierra de perdición, solo por la vista. Abraham escogió el desierto y fue prosperado, muy prosperado. Otro ejemplo, cuando se fue Mara o Mara por amargura, Noemí, ella dice que había escasez en la tierra, ella cogió a su esposo y a sus hijos y se fue a otra tierra de los tsunamitas. Pero allí, ¿qué pasó con sus hijos? Murieron. Ella quedó viuda y las viudas en esa época quedaban totalmente desamparadas. Ella quedó totalmente desamparada. No era salir corriendo porque allí sí hay pan, entonces yo me voy para allá. Yo me voy para otro país, yo me voy para otro lugar, yo me voy para otro barrio, yo me voy para otra ciudad, yo me voy por... No, Dios que está hablando. Noemí volvió con su nuera, sí, la esposa de Boaz, Ruth, y Dios la bendijo nuevamente. ¿En dónde? En su tierra, en su tierra. Entonces, nosotros necesitamos escuchar. Y tercero, que me hablaba el Señor, Génesis 1:1. Dios hizo los cielos y la tierra. Dios hizo todo. ¿De quién es todo? De Él. Cuando hemos hablado con Anita en los reinos, cuando nosotros estamos en el reino de Dios, Dios es papá. Y nosotros que somos papás, ¿qué queremos siempre con nuestros hijos? Lo mejor. Pero aquí en el reino de las tinieblas, el rey Mamón o el dios Mamón nos pone a trabajar duro para conseguir lo que por gracia tenemos en nuestra casa con nuestro papá. Entramos en esclavitud. Entonces ahí el rey Mamón o el dios Mamón dice, usted tiene que trabajar duro, y la Biblia lo dice, se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde y se les vuelve pan de dolores porque no tienen. Se va, reciben el sueldo y ¿qué pasó con el sueldo? Se escurrió, se desapareció, no lo tengo, estoy con una deuda, estoy con la otra, estoy desesperado, me van a matar, me van a quitar, me van a hacer, Entonces viene Mamón y le dice, venga, pero hágalo por este lado. Entonces, ay, ¿cuál idea? No, entonces apueste, el chancecito, la apuesta, la rifa, y entonces comienzan a buscar en el mismo reino donde supuestamente tenemos libertad, porque eso es lo que hace Mamón, es decir, tiene libertad para elegir, hágalo. Mentiras, bajo la misma esclavitud estamos en ese reinado de Mamón, nos está poniendo diferentes alternativas, pero todo basado en ¿dónde? En el ser humano, y el ser humano destrona a Dios. Cuando venimos al reino
verdadero, venimos al Padre, el Padre se goza como el Padre recibió al Hijo pródigo y viene ese Hijo y se goza recibiendo todas las bendiciones de la casa del Padre. ¿Qué buscamos con este seminario? Mañana vamos a estar trabajando principios y propósito. ¿Cuáles son los principios y cuál es el propósito? Entonces vamos a mirar cómo, si estamos ya en deudas, cómo podemos empezar a organizar esas deudas. ¿Cómo vamos a manejar nuestras finanzas así sean domésticas? ¿Cómo puedo yo planificar mi sueldo si es pequeño? ¿Qué puedo hacer con eso? Cuando veamos principios, si nosotros no quebrantamos esos principios, si entendemos Génesis 1:1 y Señor, nosotros somos mayordomos. Yo le decía esta mañana a mi esposo, yo soy contadora y para mí es muy fácil entender la mayordomía porque yo he administrado mucho dinero. Yo he tenido en mis manos muchísima plata, pero no es mía. Yo he manejado millones, yo a veces tenía que ir a Buenaventura y me venía con 20, con 30 millones que eran de la empresa que yo manejaba porque yo iba y cobraba en Buenaventura, eran tractomulas, entonces mucha plata, en tractomulas se maneja mucha plata, no era mía. Yo tenía que venir, consignar, pagar las facturas, entregar, hacer unos balances, no era mía. Entonces yo era, ¿qué? Administradora, contadora, la que iba al taller, todo, pero no era mi plata, yo era empleada en esa empresa. Yo soy administradora del Señor. Todo es de Él, Génesis 1:1, todo es de Él. Entonces, mañana vamos a ver esos principios, porque si yo pienso, imagínense ustedes que tengan una finca y ustedes contratan a una persona y le dicen a esa persona, me cuida esto. Y cuando ustedes lleguen ya él hizo y deshizo y vendió y venga, pero ¿qué hizo con la vaquita que yo no, o sea, a mí esa vaca no me gustaba, yo la vendí. Venga, ¿y usted a quién le pregunto si yo soy el dueño? Y le diga, no, pues no, yo pienso que yo puedo tomar esas decisiones. ¿Ustedes qué actitud tomarían? Como que si a uno le mueven un florero de la casa y uno, pero venga, el florero es aquí, ¿por qué me lo muevo? ¿Sí o no, Juan? Si eso es en la casa, imagínense, entonces, pero ¿por qué Dios sí se tiene que aguantar que le movamos sus finanzas como nosotros queremos? Somos administradores, ese es el primer principio. Mayordomía, mañana vamos a hablar de la mayordomía, esos principios, y vamos a hablar del propósito. Mañana los esperamos porque va a estar buenísimo. Ya entramos en la parte financiera, enseñarles a manejar esas finanzas. Era importantísimo lo que hablaba el pastor hoy. Si tenemos claridad que esto es un tema espiritual y que hay un demonio dominando a la tierra y su plenitud, entonces nosotros vamos a poder salir en libertad y entrar en esa área que es la prosperidad en todas nuestras áreas, no es solamente financiera. Lo que pasa es que si son 2000 y pedazos versículos de finanzas es porque la tierra y su plenitud están en esclavitud. La tierra se mueve por lo natural, pero nosotros necesitamos empezar a movernos en lo espiritual. Amén.